podemos dar más porque prácticamente a su edad quizás no podrían controlar lo que quizás se les podría dar. Y es por eso que también nuestro Padre que está en los cielos a veces no nos suple más de lo que nosotros necesitamos. Simplemente Él nos da lo que realmente nosotros necesitamos, tanto física como espiritualmente. Y ahora lo voy a invitar a que abra su Biblia y que vayamos a Romanos capítulo 11. Recordamos que hoy por la tarde tendremos el servicio de las hermanas, festejando el 10 de mayo. Romanos capítulo 11, versículo de 1 al 10. Ahí sentaditos en sus lugares voy a leer la palabra de Dios. Me siguen con sus vistas. Dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me han reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aunque en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Señor y Padre Dios, gracias damos por tu palabra, Señor. Gracias damos porque nos permites ir a ella, Padre. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tú seas quien tome este tiempo, Padre, de manera que nosotros aprendamos de tu palabra, Señor, y que nosotros cada día, conforme vayamos aprendiendo, Señor, también lo pongamos por obra, Señor. Y Señor, que día a día sea cambiada, sea transformada nuestra vida, Padre, de manera que queremos cada día parecernos más a ti, Señor. Y en esta mañana te pedimos que, Señor, seas tú quien tome cada uno de los corazones, Padre, y que, Señor, que tome cada uno de los corazones, Padre, y que tu palabra penetre hasta ellos, Padre, y que podamos ser nosotros redargüidos, Padre. Padre, gracias damos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Que este tiempo, Señor, no haya interrupciones, Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, son 3 capítulos que veníamos viendo hace varias semanas. Empezamos en el capítulo número 9, capítulo número 10 y capítulo número 11, que nos viene hablando acerca de la nación de Israel, acerca de Israel. En el capítulo número 9 recordarán que hablamos acerca de la elección de Israel. Dios eligió a Israel y todo el capítulo 9 nos habló acerca de eso. Y el capítulo número 10 nos habló acerca del rechazo de Israel, que Israel rechazó a Dios en algún momento. Y el capítulo número 11 nos habla acerca de que Dios aún tiene algo pendiente con Israel, que Dios aún no ha terminado con Israel. Muchos piensan y han pensado, han llegado a la conclusión que Dios ya desechó a Israel, pero la palabra de Dios dice que Dios no ha desechado a Israel. Y en esta porción de la palabra nos habla acerca de un remanente y nos habla acerca el por qué Dios aún no ha desechado a Israel. Romanos, en el capítulo número 10, versículo número 21, que es en donde culminamos la semana pasada. En el versículo número 21 dice: pero acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Está hablando prácticamente
de Israel. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero, antes de hacer otro comentario, quiero ir a la palabra de Dios nuevamente, a Isaías, al Antiguo Testamento, capítulo 65. En Isaías capítulo 65, versículo número 2, voy a leer 1 y 2. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije, a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Esto es lo que escribe Isaías y acerca del pueblo de Israel, de un pueblo rebelde, de un pueblo contradictor, de un pueblo del que hemos estado hablando por varias semanas, de cómo es que se rebelaron, de cómo es que hablaron contra Dios, de cómo es que se quejaban durante todo ese transcurso que Dios los estaba sacando de Egipto. Pero ahora dice que Dios les extendía las manos. Eso a mí me trae a la mente como cuando un padre llega a su casa, como un padre llega a su casa y cómo es que los hijos, los pequeñitos, nomás les tiendes los brazos y corren rápidamente al encuentro del padre. Y eso me trae a mí al recuerdo, y eso es lo que Dios estaba haciendo con Israel. Dios estaba extendiéndoles todo el tiempo para ese encuentro con ese pueblo rebelde y contradictor, con ese pueblo del que estamos hablando. Ahora, entrando rápidamente al tema de hoy, que empieza en el capítulo 11, versículo número 1, Pablo está haciendo una pregunta retórica, una pregunta que es común en la carta a los romanos, que Pablo comúnmente hace. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta que él está haciendo. Y luego él mismo está respondiendo. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Primera parte, Pablo está haciendo una pregunta. Y se está refiriendo al pueblo de Israel. A Israel, a su pueblo, a su origen, del cual viene también el apóstol Pablo. Y él está diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo. La evidencia, le está diciendo, la evidencia soy yo, porque yo soy israelita, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Nuevamente en Filipenses, Pablo habla acerca de esto, de todo lo que él es. Pero aquí, él está diciendo, yo soy la más grande, yo soy la evidencia, dice el apóstol Pablo, de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, de que Dios aún tiene un plan para Israel, de forma que Él es la evidencia. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios llama a Israel su pueblo en innumerables ocasiones. Dios dice, mi pueblo Israel, Israel es mi pueblo. En infinidad de ocasiones así lo dice. Ahora, en el Nuevo Testamento hablamos de que la iglesia de Dios es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Aunque podemos llegar a la conclusión, como Pablo anteriormente, en capítulos anteriores, hablaba de los israelitas que son israelitas y que aún teniendo un pasaporte israelita, no son israelitas. Hablando de que en un sentido que no son hijos de Dios, que no son pueblos de Dios, aunque tengan la nacionalidad. De misma forma, ahora Pablo, él está diciendo a la iglesia que hay muchos que pueden estar, sin embargo, no pueden estar en el libro de la vida, en la relación en donde que van a ir a la presencia de Dios. Caso similar a lo que sucedía con los israelitas, que eran israelitas por pasaporte solamente. Ahora, estamos hablando de este pueblo, y Dios no ha desechado a Israel. Dice Romanos 11:2, dice lo siguiente: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura?
cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. En el versículo número 2, Pablo está respondiendo: Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a Israel solo por una cosa. Quiero que vayamos a ver al Antiguo Testamento nuevamente. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. Segunda parte: no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios no ha desechado a Israel porque Dios les hizo una promesa. Dios es un Dios de pactos. Y Dios hizo un pacto con Israel. Y Dios es un Dios fiel. Es un Dios que cumple su palabra. Y es por eso que Dios es fiel con Israel. Y es por eso que Dios también es fiel con su iglesia. Que es fiel con nosotros. Dice lo siguiente, Deuteronomio. Dice 3 cosas importantes. No te dejará, ni te destruirá, dice. Y luego dice la tercera cosa: ni se olvidará del pacto. 3 cosas que él está diciendo: que no te va a dejar, ni te va a destruir, ni se va a olvidar del pacto. Que él hizo un pacto. Dios es un Dios de pactos. Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Primera de Samuel, en el capítulo 12, dice lo siguiente. Capítulo 12, versículo número 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Nuevamente, Jehová no desamparará a su pueblo. A su pueblo que en este momento está hablando de la nación de Israel. No desamparará a su pueblo por su nombre. Dice, por su nombre. La única razón por qué Dios sigue esperando a Israel, por qué Dios sigue siendo paciente con Israel y por qué sigue siendo paciente también con nosotros, es por amor a su nombre, a su pueblo. Dice, por su grande nombre, por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo, dice, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo, pueblo de él. Dice, no es que Israel haya hecho bien las cosas, no es que Israel haya hecho méritos para hacerse el pueblo de Dios, sino porque Dios los escogió y Dios está cumpliendo y va a cumplir todas las promesas que les tiene hechos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Porque dice la palabra más adelante, dice que no se puede negar a él mismo, porque es un Dios fiel, porque es un Dios que cuida su nombre. Por amor a su nombre. Salmo 25. Salmo 25 dice lo siguiente. Versículo número 11. Por amor de tu nombre, dice. Por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, dice Jehová. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, dice. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, dice. Pero la primera parte, versículo número 11, dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Por amor de su nombre. No es por la fidelidad de Israel o que nosotros hayamos sido perdonados por nuestra fidelidad o porque nosotros hayamos hecho las cosas de Dios, que hayamos impactado, que hayamos llamado la atención de Dios, sino es por amor a su nombre, por amor a él mismo, por amor y respeto a su nombre. Ahora, Isaías 48, ahí adelantito de Salmos, Isaías 48 dice lo siguiente. Versículos 9 al 11 dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, dice. Y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo.
lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro, dice la última parte, para que no sea amancillado, para que no hable mal de Dios, del Dios fiel, del Dios que cumple su promesa. Y mi honra no la daré a otro, dice, por amor a su nombre. Simplemente es por ello que Él es fiel, que Él respeta los pactos que ha hecho. La fidelidad es porque juró un pacto en Primera de Samuel, por amor a su nombre. Dios ha hecho cosas y hará cosas en el futuro por amor a su nombre, simplemente por su fidelidad, para que su nombre no sea blasfemado, para que la gente no diga que Dios no cumple sus promesas, simplemente por amor a su nombre, dice la palabra de Dios. Ahí mismo, atrasito en el libro de Salmos, dice lo siguiente, Salmo número 94, versículo número 14, dice lo siguiente, 94, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Por qué no abandonará Jehová a su pueblo? Por amor a su nombre. Dios aún no ha abandonado a Israel. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios tiene un plan con su pueblo y no lo ha abandonado por amor a su nombre y no lo ha desamparado. Ahí adelantito de Salmos, Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. Versículo 5 dice lo siguiente: cercana está mi justicia, ha salido salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza, dice. Leí Isaías. Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, versículo 5. Porque Israel y Judá no han enviudado, dice. Porque Israel y Judá no han enviudado. Que no los has desamparado. Que sigue estando con ellos. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo número 5. No han enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Está hablando acerca de lo que Israel ha hecho, de cuántas veces los ha abandonado, de cuántas veces se ha apartado, de cuántas veces Israel ha hecho lo malo. Pero está diciendo que aún así Dios no los ha abandonado, que Él sigue estando con ellos, que no han enviudado, que siguen estando bajo la protección de ellos. Y la prueba más grande es que Israel aún sigue existiendo. La nación de Israel ahí sigue, a pesar de que todo el universo, de que todos los países están a veces en contra de ellos, tienen pocos aliados. Pero la única razón y la existencia de Israel es que Dios no los ha desamparado. Dios sigue estando ahí con ellos, porque Dios sigue siendo fiel. ¿Y por qué sigue siendo fiel Dios? Quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento. A Timoteo, segunda carta a Timoteo. Timoteo 2:13 dice lo siguiente. Dice, si nosotros fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda parte dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel porque no se puede retractar de las promesas que Él ha hecho. Y Él es por el simple hecho de que aún nosotros seguimos viviendo. Es el simple hecho que por ello, por sus promesas, Él aún no nos ha consumido. Porque nosotros seguimos viviendo en un mundo perverso, lleno de maldad. Y es por la única razón por la que Dios no nos ha consumido. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él va a cumplir sus promesas. Porque Él seguirá cumpliendo sus promesas. Cuando das tu palabra, das tu honor. Y muchas veces
Ahora creo que ya no se respeta tanto. Pero anteriormente dar tu palabra era dar tu honor. Dar tu honor. Y es lo que Dios está haciendo en su palabra. Cuando Él está dando una promesa, Él está dando su honor. Y al estar dando su honor, Él está diciendo que Él va a cumplir su palabra. No es por nuestra fidelidad, sino es por amor a su nombre, por amor a su palabra. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede retractarse y decir, te portaste mal, hiciste algo mal, ya no voy a cumplir. Por eso dice, porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es por eso que Dios no ha desechado a Israel, porque Él dio su palabra. Él le dio su palabra a los antiguos. Él le dio su palabra a Abraham. Él le dio su promesa. Y es por eso que Él aún no ha desechado a Israel. Él sigue estando con Israel. Porque Pablo también da evidencia que Dios no los ha desechado. Romanos capítulo 11, regresamos a nuestro texto. Romanos capítulo 11, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. 3 y 4. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Este pasaje es un pasaje conocido, es un pasaje que nos trae a recuerdo lo que vivió Elías, una mujer muy malvada, Jezabel. Primera de Reyes, capítulo número 19. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas de Baal. Entonces, esto nos trae el recuerdo lo que había hecho, lo que había sucedido. Habían matado a los profetas. Versículo número 2. Jezabel dice entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza de Jezabel hacia Elías, de que Jezabel quería asesinar a Elías, quería acabar con Elías. Y en el versículo número 9 dice lo siguiente, la palabra: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, este versículo número 9 nos deja ver que Elías estaba huyendo de Jezabel, que estaba atemorizado, porque buscaban asesinarle. Y lo siguiente que narra este pasaje es que él pensaba que él era el único que había quedado. Y le dice a Jehová, le dice a Dios, le dice: yo soy el único que he quedado. Y buscan mi muerte, buscan matarme. Pero Dios le da una respuesta que estamos viendo en Romanos. En Primera de Reyes, primero quiero leer esto antes de ir a Romanos nuevamente. Dice el versículo número 18: y yo haré que queden en Israel 7,000, dice, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dice, yo haré que queden 7,000 personas. 7,000, un remanente del que está hablando Romanos capítulo 11. Dice lo siguiente: por lo cual el número 7 siempre representa algo interesante, algo importante en la palabra de Dios. Representa lo perfecto, representa la santidad, representa
esas 7,000 personas que estaban reservando su vida en santidad, que no se habían inclinado ante Baal, que estaban siendo temerosos de Jehová. ¿Cómo sucedía con Elías? ¿Cómo sucedía? Dios le dice, ha quedado un remanente escogido. En Romanos, nuevamente, dice la palabra de Dios, yendo a los versículos siguientes. Romanos capítulo 11, versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que sucedía también con Elías, con ese remanente de 7,000 personas que habían quedado por gracia, no porque ellos se hayan esforzado, porque ellos hayan buscado agradar a Dios, sino un remanente que había quedado por gracia, un remanente que había perseverado solamente por la gracia y no por el esfuerzo de la persona, sino porque Dios los había elegido, porque Dios los había elegido para que fueran el remanente de Dios que Él había escogido por gracia. Luego Pablo sigue hablando en Romanos, sigue hablando, dice, en el versículo número 6, dice lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículo número 6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo está enfatizando en el versículo número 6 la gracia. Y si la gracia ya no es por obras, dice. Y si por gracia, ya no es por obras. Si es por gracia, es porque no es porque haya un esfuerzo de ellos. No es porque ellos se hayan esforzado por agradar a Dios. No es porque ellos hayan buscado vivir una vida perfecta. Sino es porque Dios, por gracia, los había elegido. Dice, y si por obras, ya no es por gracia, dice. De manera que, si es por obras, no puedes pensar tú que si es por obras, más gracia, o si es gracia más una ayudadita. No, es realmente por gracia. No es por gracia más obras, ni gracia más una ayudadita, como muchos han pensado. Que Dios no puede darte algo sin que Él reciba algo a cambio. Y es que nosotros no le podemos ofrecer en realidad nada a Dios. Porque todo es por gracia, porque es un regalo que Él nos está dando, es una dádiva que Él nos está dando. Un regalo que nosotros no merecemos, pero que Dios nos los está dando por gracia. Únicamente por gracia. Lo que busca Israel, versículo número 7, dice lo siguiente. Versículo número 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Cuando hablamos acerca del remanente, está hablando la palabra de Dios que los escogidos sí lo habían alcanzado. Que Dios siempre ha tenido un grupo de personas que siempre han vivido una vida de santidad, porque Él por su gracia, Él los ha escogido. Y siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Pero los escogidos, dice el apóstol Pablo, sí lo han alcanzado. Y aquí está hablando de dos grupos de personas. Los escogidos, que sí lo han alcanzado. Los que fueron conocidos. Los llamados, los predestinados, los que Él llamó, los que Él a la postre justificó y los que Él glorificó. Pero está hablando de otras personas, de los que no han sido escogidos,
de los que no han tenido esa visibilidad de reconocerlo, de los que Él ha cegado para que no lo reconozcan, de dos grupos de personas. Versículo 7, nuevamente quiero leerlo, dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Está hablando de unas personas que han sido endurecidas, de unas personas que quizás tú vas y tú les hablas y pueden estar escuchando al predicador y pueden estar escuchando el mensaje del evangelio, e incluso tú puedes estar yendo y citando versículos en la palabra de Dios, y esas personas siguen con los ojos nublados. Y así sucedió con los israelitas, así sucedió con el pueblo de Dios. Ellos, a pesar de estar esperando al Mesías, cuando Él vino, no lo reconocieron, no lo vieron. No pudieron identificarlo, no pudieron ver que Él era la persona, que Él era el Dios encarnado que durante mucho tiempo habían estado esperando, que Él era el Redentor, que Él era ese libertador que estaban esperando. No que los iba a librar de los reyes como ellos así lo esperaban, de la opresión que en ese momento ellos tenían. No, de los romanos. Pero sí que los iba a librar del pecado. Y Dios siempre ha tenido un remanente. Pero hay personas que han sido cegadas, endurecidas, que es el otro grupo que menciona el versículo 7. Y ellos continúan hasta el día de hoy, que siempre ha habido ese grupo de personas también. Así como ha habido personas que han reconocido a Dios, siempre ha habido personas que no han reconocido a Dios. Y hasta el día de hoy, desde ese momento hasta este día. Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 29. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento lo dice. Deuteronomio, capítulo 29. Versículo 4 dice lo siguiente: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, dice. Pero hasta hoy, dice Deuteronomio, Romanos, hasta hoy, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver. Porque ciertamente muchos piensan que es muy bonito el poder ver. Podemos contemplar toda la belleza de este paisaje. Pero hay algo que va más allá, que nuestros ojos no nos permiten ver. Es algo espiritual. Ni nuestros oídos oír. Cuando el mensaje del evangelio es predicado, cuando el mensaje del evangelio es rechazado, porque aunque lo estén viendo, aunque puedan leerlo con sus propios ojos, ellos lo siguen rechazando. Aunque lo puedan oír, como anteriormente también hemos hablado, cómo es que llega la salvación a las personas a través de la predicación del evangelio. Pero hay personas que endurecen sus corazones y que aunque lo vean y aunque lo oyen, siguen estando en el mismo lugar. Siguen estando con esa vista muy corta que no les permite ver más allá. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento y que así sigue hasta hoy. Dios le ha dado un espíritu de estupor, dice Romanos. Ahora en Salmos, adelantito, Salmos, capítulo número 69, versículo 22 y 23, dice lo siguiente: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, dice. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Salmos. Ojos oscurecidos, los ojos que no pueden ver, los ojos que no tienen alcance
tienen ojos físicos, pero no están sintonizados con el corazón. Pueden ver, pero no están en sintonía con el corazón, que es de donde salen todos los buenos o malos pensamientos. Oyes, pero tu mente no está aquí. Puedes escuchar al predicador, pero no entender y no estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y estar más de acuerdo con lo que dicen las costumbres, con lo que dicen las tradiciones, que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y tú puedes escuchar y no puedes estar de acuerdo. El ser humano no tiene la capacidad de buscar a Dios. Por eso dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarlo a usted, Él vino a buscarme a mí. Porque nosotros no tenemos esa capacidad de buscarlo, pero sí tenemos esa capacidad de decidir. Tenemos esa capacidad de decidir, de quedarnos donde estamos, o buscar un cambio, o buscar seguirle. El ser humano tiene esa capacidad. Puedes ver esa luz en Cristo. Como ejemplo podemos ver que ellos experimentaron todos los milagros que usted puede imaginar cuando ellos fueron sacados de Egipto. Todo lo que dice acerca de las plagas, cómo Dios los guió en el desierto, todos los milagros que usted pueda recordar acerca del pueblo de Dios. Y ellos vieron todos esos milagros, pero no pudieron ver que detrás de todos esos milagros estaba el Dios fiel, el Dios del que habla la Biblia, de ese Dios de fidelidad, de ese Dios que continuó hasta el día de hoy siendo fiel. Ahora regresamos a nuestro texto de Romanos capítulo número 11. En el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre, dice. David está diciendo, sea su convite en trampa y en red. David oraba por sus perseguidores. Salieron de Egipto. Ellos eran los perseguidos. Pero llegamos a cuando Jesucristo vino a este mundo y encontramos que la situación era viceversa ahora. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos eran los perseguidos. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento y ellos eran los que ahora perseguían a Dios. Podemos encontrar el testimonio del apóstol Pablo, cómo él era celoso de la ley, cómo él se enrojecía, cómo él sentía ese celo y cómo él era perseguidor, cómo él buscaba, cómo él dio muerte a algunos de los enviados de Dios. Y la moneda había dado vuelta. De manera que, dice el versículo número 9, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Su convite en trampa y en red. ¿Cómo había dado vuelta la circunstancia de ser perseguidos, ahora a ellos perseguir, y de la misma forma no solo perseguir, sino que crucificar al Hijo de Dios, darle muerte al Hijo de Dios? ¿Cómo las cosas habían cambiado? ¿Cómo esto se había vuelto una trampa para ellos? Como aplicación, Dios ha sido paciente con nosotros. Pero puedes ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes ver todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida para que tú permanezcas el día de hoy aquí. Cómo Dios ha obrado en tu vida. Cómo Dios te ha traído hasta aquí. Cómo Dios es que te abrió el entendimiento. Cómo es que Dios te dio esa vista para que tú pudieras ver y reconocer al Dios de la Biblia. Al Dios del que está hablando, que siempre ha tenido un remanente. Pero ahora la pregunta es si tú formas parte de ese remanente. Si tú formas parte de ese remanente que Dios se ha reservado. Que Dios durante todos los tiempos se ha tenido reservado. Viviendo una vida de santidad.
una vida lo más cercano, tratando de emular, tratando de transformarte cada día más y más a Él, tú puedes ver todo eso, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es para que no termines alejándote. Porque muchos, aún después de que han recibido sanidades, de que han recibido restauración a sus vidas, de que han sido abiertos sus ojos, terminan regresando a donde estaban en un principio. Pero Dios ha hecho todos estos milagros y ha hecho todas estas cosas para que tú permanezcas y para que tú no termines alejándote de Él, para que tú sigas permaneciendo a ese remanente. Y ahora, ya para concluir, lo que está hablando Pablo es de la fidelidad de Dios. De lo que está hablando Pablo es de la fidelidad de Dios. El énfasis es la fidelidad de Dios. Que Dios no ha desechado a Israel. Que Dios sigue trabajando con su pueblo Israel. Va a llegar en el momento donde va a llegar Israel al conocimiento y va a aceptar a Jesucristo como su Mesías, como el Salvador. Y va a llegar ese momento. Porque Dios es un Dios fiel. Y Dios sigue trabajando con su pueblo. Porque Dios no puede negarse a Él mismo. Porque Dios aún no ha desechado a su pueblo. Porque Dios permanece fiel con su pueblo. Dios permanece fiel con su pueblo. Aún como dice la palabra de Dios. Aun cuando nosotros fuéramos infieles, aun cuando nosotros a veces queremos apartarnos de Él, aun cuando nosotros a veces queremos o tenemos el deseo de no asistir, de no buscarlo, Él sigue permaneciendo fiel. Aun cuando nosotros pensamos que no tenemos y pensamos que hemos quedado solos y vemos que somos tan pocos, Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue siendo fiel con su pueblo. Él sigue siendo fiel por amor a su palabra, por amor a su nombre. Y Él va a permanecer siendo fiel, aun cuando nosotros deseamos a veces volver y tener todo lo que en algún momento tuvimos, o buscar el trabajo quizás que algún momento tuvimos. Como Israel constantemente deseaba estar donde era esclavo, porque dice que tenía alimento, tenía bebida. Por eso, sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Oramos, Padre, gracias por tu fidelidad, gracias porque has sido bueno y esta mañana nos has hablado acerca de lo que tú eres para con nosotros, Padre. Eres un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que va a cumplir cada una de ellas, Padre. Sabemos que aún no has terminado con tu pueblo Israel, Padre, y sabemos que cuando ellos lleguen al conocimiento también habrá terminado una etapa para nosotros, Padre. Una etapa donde el tiempo de nosotros los gentiles va a haber terminado, Padre. Quizás, Señor, tú sabes el tiempo, Señor. Nosotros no lo conocemos, pero te pedimos por cada uno de nuestros familiares, Padre. Te pedimos por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, Padre, para que tú trabajes en sus corazones, y Padre, y en algún momento ellos puedan llegar al conocimiento, Señor, y tú puedas quitarle la venda que tienen en sus ojos, Señor, y puedan ver y conocer al Dios de la Biblia, Señor, y puedan conocer lo que tú has hecho, que tú eres un Dios fiel y que tú sigues permaneciendo fiel y que no hemos sido consumidos solamente por amor a tu nombre, Señor. Señor y Padre Dios, gracias damos por tu palabra impartida esta mañana, Padre. Te pedimos que trabajes en nuestras vidas, Padre, y que cada día nos ayudes Señor, a seguirnos transformando cada día más y más a tu imagen, Padre. Gracias damos por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.